Hola, soy Néstor Morera y en esta semana académica, en este espacio de socialización para la investigación de la danza, voy a compartirles un poco de la experiencia docente en el taller Mundos Descubiertos en el año 2020. Pues este taller fue parte de mi sistematización de experiencia para optar por la maestría en formación en danza. Pues surge a partir de reflexionar sobre mi propia formación en creación y en la que voy encontrando que un factor recurrente es que el momento de plantear cualquier investigación artística para generar un producto artístico, la guía por parte de la persona docente muchas veces estaba supeditada a su percepción del fenómeno que yo quería investigar y a las herramientas de creación que ésta poseía. En ocasiones esto me generaba la sensación de no ser dueño de mi propio proceso o de que estaba más en función de aprobar un curso que pues, de explorar. Y obviamente para aprobar el curso era pues indispensable el seguir las indicaciones de esta persona. También pues aparece de forma recurrente una frase que es que es más interesante sí, y la escuchaba primero sí, en algunos docentes, luego en colegas y también yo la empecé a usar, pero en algún momento empecé a molestarme con la frase porque dejaba muy en claro que quien la decía primero, por decirlo así, pues, asumía tener la razón, en lugar de cuestionarse el por qué algo es más interesante que otro algo. También a partir de esto, pues empiezo a plantearme cómo generar una experiencia pedagógica que permita a las personas apropiarse de sus procesos creativos. Y de ahí nace el taller Mundos Descubiertos. El objetivo es la creación de un producto coreográfico partiendo de la metodología de la pregunta de Paulo Freire, aplicada a la metacognición en la creación para empoderarnos como personas creadoras. El taller se realiza vía Zoom por el asunto de la pandemia, con estudiantes de la Escuela de Danza Estudio Creativo. En total fueron 7 personas creadoras. Consta también pues de dos líneas, ¿verdad? Una desde la gestión que yo como facilitador pues hago, que consiste en cuestionar prácticamente todo, desde qué se reconoce como identidad, como cultura, movimiento, cuáles son las características de los elementos de la danza, de la construcción de la dramaturgia, pues también cuestionar desde dónde vemos el movimiento, cómo son los signos, cómo percibimos los signos, cómo percibimos nuestra forma de percibir para luego a partir de entender o de comprender o de generar conocimiento en conjunto, cuestionarnos qué queremos hacer, para quién queremos hacer lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer y el por qué. Y por último, generar un espacio para registrar pues este material. Por otro lado, desde la autogestión por parte de las personas creadoras, eh, era importante que ellos se reconocieran, que ellos y ellas se reconocieran como personas creadoras, en primer lugar, entendieran, lo descubrieran, qué les gusta, qué quieren crear. A partir de eso, que tomaran la decisión de cómo gestionar su propia creación, la produjeran y por último, la registraran y la socializaran. El taller se dividió en 4 módulos y en medio del tercer módulo hay un espacio que se llamó Perdidos en el Espacio, ¿verdad? Este primer módulo consistió en reconocernos como creadores desde la gestión de la creación y desde mi parte en reconocer a la tripulación, ¿verdad? Entender quiénes éramos, qué conocíamos, qué sabíamos y a partir de ahí qué queríamos aprender. Luego generar un plan de viaje, que eso es prácticamente estructurar el que queríamos hacer y el por qué. Luego la producción, que la producción consistió en prácticamente en analizar cuáles eran algunas posibles formas de crear movimiento, de depurar el movimiento, de gestionarlo para pues utilizarlo en nuestras propuestas creativas. Y por último, pues el mundo descubierto, la postproducción, que fue ya el socializar las propuestas coreográficas y aparte de eso, el poder dialogar sobre nuestros intereses con pues, nuestras respectivas creaciones. Perdidos en el Espacio es un segmento en el que cada una de las personas creadoras pudo conversar específicamente de sus propuestas y resolver pues las dudas que
particularmente tenían en función de generar la experiencia que deseaban. Entre los testimonios que pues más rescato son, pues, se encuentran el de Jimena, que ella comentaba que antes de empezar todo el proceso, pues ella creía que la coreografía era algo fácil, que nada más llegaba, iba, se aprendía las cosas y listo, ya las hacía, pero que después entendió que todo lo que implica, pues es mucho más, ¿verdad? También Melissa habla sobre de cómo la gente que no tiene esta experiencia de pasar por un proceso creativo no se imagina qué tan extenso puede llegar a ser. Y pues Paula, por su parte, comentó que todo lo que ella pudo recolectar durante el proceso del taller lo aplicó en su propuesta. Bueno, las conclusiones a las que llegamos en el taller fue que desde la mediación logramos hacer esta transición de lo que era una sensación o una idea coreográfica a un producto artístico. También logramos generar, a pesar de estar en virtualidad, pues la creación de un proceso coreográfico. Desde la metacognición, pues también se logró identificar cuáles eran las etapas del proyecto creativo y también hubo como este proceso de responsabilizarse por las decisiones tomadas a la hora de la creación. Desde el empoderamiento desmitificamos esta idea de que el proceso coreográfico es solo para coreógrafos o gente que tiene años de estar haciendo coreografía, sino que nos apropiamos de este proceso, nos reconocimos creadores y creadoras y también, también reconocimos que tenemos estos saberes. Por último, otro de los productos resultantes, además de las coreografías realizadas por las personas creadoras, fue este cuestionario que recopila pues prácticamente todas las preguntas que nos hicimos a lo largo del proceso y que se encuentra en parte del libro de sistematización de experiencia de Mundos Descubiertos en el CIPA. Y pues bueno, esto ha sido pues mi presentación y les agradezco mucho su atención.